Pantalla, Hebreos. Hebreos capítulo 10 del 1 al 18. Voy a dar lectura, ponga atención ahí usted con su Biblia, porque después vamos a explicar este pasaje. Dice así la palabra del Señor: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la misma imagen de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Oremos nuevamente. Señor, te doy gracias por tu palabra, la tenemos en medio nuestro, y te damos gracias por la libertad que tenemos de estar acá, de sentarnos un rato, y en eso quiero también hacer hincapié. Señor, ayúdanos a concentrarnos. Muchas veces tenemos tiempo para otras cosas, concentramos en otras cosas, pero ahora, Padre, te ruego que nos ayudes a concentrarnos en tu palabra. Señor, cada vez que nos acercamos a tu palabra debemos siempre tener en cuenta esto: es tu palabra, Señor. Es revelación para nosotros en el día de hoy. Es tu voluntad plasmada aquí. Padre, ayúdame también a ser fiel a tu palabra, y que juntos todos podamos aprender otro aspecto más de tu voluntad, y específicamente acerca de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, haciendo en primer lugar una recapitulación, ¿cierto? Porque recuerden que en la serie de Hebreos a veces hacemos algunas pausas para ir matizando con otros temas, pero recapitulando la tesis básicamente del autor, y de hecho del libro de Levítico, es tan entretenido, ¿cierto? El libro de Levítico. Bueno, si usted no ha entendido cuál es el propósito, tiene que ver con esto: cómo ir a Dios y cómo andar con Dios. No puedes ir a Dios, eso te dice Levítico. No puedes acercarte a Dios. ¿Por qué no? Porque necesitas lo siguiente, ¿cierto? Todo un sistema. ¿Por qué? Porque Dios está tan lejos de nosotros, criaturas pecadoras, viles, y Dios es santo. 3 veces santo usa a veces la expresión en el Antiguo Testamento. El problema es que el secularismo actual del mundo, hermanos, ha minimizado tanto a Dios que a veces no toma en cuenta lo que la Biblia dice acerca de Dios. Hermanos, Dios es santo. Ningún hombre puede verle. Si pasara eso, y de hecho hay muchas citas en el Antiguo Testamento, muchos de los personajes que aparentemente vieron a Dios, ¿cuál fue la expresión cuando aparentemente creyeron ver a Dios? ¿Se acuerda? Uy, súper bacán, estuve con Dios. ¿Eso? No, estoy muerto. He visto a Dios. Entonces a veces nosotros perdemos la perspectiva, hermanos, de la distancia que hay entre nosotros y Dios Santo.
Por esa razón se necesitaba un tabernáculo terrenal en donde Dios, ¿cierto?, se aparecía en el tabernáculo, pero habían muchas reglas también que incluían sacrificios cruentos, que tiene que ver con derramamiento de sangre, y había una casta de mediadores humanos, en este caso los sacerdotes que mediaban, no cualquiera podía hacerlo. Entonces, ¿cómo puede ir a Dios alguien que está en el régimen del Antiguo Testamento? No puede ir simplemente decir, permiso, vengo a hablar con Dios. No puedes. Y Dios estipuló esto. Ahora, ¿qué pasa cuando sales del tabernáculo? Eso tiene que ver con cómo andar con Dios. Y ahí están las leyes. Habían leyes civiles, leyes ceremoniales, que específicamente eran para Israel, pero también había una ley moral, ¿cierto? Y básicamente, ¿por qué se le llama moral? Algunos teólogos como que cuestionan esto, pero básicamente la ley moral tiene que ver con los 10 mandamientos, porque son cuestiones morales. No mentirás, no robarás, ¿cierto? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso te libra de la idolatría. Entonces, recapitulando esto, no quiero quedarme aquí, recuerden que todo esto es una introducción de lo que hemos visto. Pero paralelamente a esto, lo otro importante es el proceso del rito sustitutivo. En el Antiguo Testamento, el oferente que se daba cuenta que había pecado, tenía que ofrecer una víctima, un animal, en lugar de él. Y esto implicaba este proceso. Se presentaba, se imponían las manos en el animal como representando que ese animal moría en lugar del oferente, ¿cierto? Había una inmolación, también una rociadura en el sentido de que era un acto simbólico de la expiación, la sangre rociada. Hermano, como dijo el hermano Saúl, ¿cierto? De pasadita, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y eso es lo que estaba señalando el antiguo, ¿cierto?, pacto. Había una quemadura, se quemaba y finalmente había una comida que básicamente representaba la comunión. Pero esto tenía que hacerse todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Nunca era algo definitivo. Y aquí una buena pregunta, ¿por qué el sistema levítico que dio Dios debe dejarse si Él lo estipuló? Es una buena pregunta, y si usted es un buen lector de esta epístola va a saber la razón. Pero yo quiero mencionar al menos dos cosas que pueden no entenderse o que pueden tener cierta implicancia negativa. El no entender la respuesta a esta pregunta nos puede llevar, ¿cierto?, a no entender qué nos hace salvo. Y por otro lado, también hay implicancias rituales. Creer que los rituales, los fetiches o las prácticas judaicas sirven. Hermanos, la fe cristiana, la fe bíblica, no es una fe de rituales. No. El sistema católico romano tiene todo un sistema de rituales. Y de hecho, en base a ese sistema sacramentológico, piensa que puede obtener la salvación. No. La salvación viene por la fe. Porque por gracia, ¿se acuerdan? Sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aunque nosotros tenemos dos, entre comillas, rituales, ¿cierto?, que son, por un lado, y uso el término ritual en el sentido, ¿cierto?, de su significado preliminar, ¿cierto?, que es un acto simbólico, bautismo y santa cena. Pero no tenemos un sistema sacramentológico con 7 sacramentos que te hacen salvo. No, eso porque no es bíblico simplemente. Ahora, ¿por qué razón el sistema levítico que el Dios mismo dio debe dejarse si Él lo estipuló? Vamos ahí a Hebreos entonces, en primer lugar, versículo 1. Mire lo que dice el texto. Y aquí está la razón, ¿cierto?, de por qué hay un cambio aquí. Dice el texto, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. ¿Cuál es la tesis del autor? Ahí está la tesis del autor. Versión de las Américas dice lo siguiente: la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, que nunca pueden, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos los que se acercan. El primer concepto aquí tiene que ver con esto, que era una sombra. Todo el tabernáculo hecho en el Antiguo Testamento no era la realidad, hermanos, era una sombra. Déjenme explicar algunas cosas. El sistema de sacrificios del Antiguo Testamento era una sombra, y la palabra sombra ahí es esquía, en contraste con la realidad. Esto implicaba transitoriedad. Nunca Dios, ¿cierto?, estipuló el pacto antiguo, el tabernáculo, para que fuera definitivo.
Y de hecho esta es la primera razón de por qué nosotros no sacrificamos animales. Ninguno de ustedes trajo un cordero esta mañana, ¿o sí? ¿No? ¿Se da cuenta que igual tiene algo de dispensacionalista? ¿Se da cuenta? Porque de hecho en esta dispensación no usamos nosotros cordero. ¿Quién es el cordero? Cristo. Juan dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado ¿de quién? Del mundo. No es universalismo eso, por si acaso. Es quita el pecado de todos los hombres, de cada hombre, ya sea judío o gentil, incluso romano, imagínense. Para los judíos, romano era algo, pero ¿cómo puede ser posible? Ahora, segundo lugar, una sombra, hermanos, es una silueta de algo que se ve tenuemente. El profesor Bayer dijo, o escribe en su comentario, lo siguiente: la sombra es como una silueta que podemos sospechar algo de la forma misma. Y usted ha visto una sombra, ¿cierto? Una sombra es bidimensional, tiene dos caras, ¿cierto? La forma misma de las cosas es una alusión a la realidad que la sombra deja ver de manera imperfecta. La forma de las mismas cosas, el verdadero tabernáculo, es una visión tridimensional. ¿Por qué? Porque es realidad. Las cosas reales tienen la perspectiva tridimensional, ya sea que tienen ancho, alto, pero también profundidad. Entonces, el autor lo primero que nos dice, su argumento es, a ver, todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento era solo una sombra de los bienes futuros. No nos quedamos con la sombra, esperamos, ¿qué cosa? La realidad. En consecuencia, la sombra nunca puede ser un medio efectivo de redención. ¿Por qué tanto derroche de sangre entonces? Hermanos, cuando usted ve el Antiguo Testamento y ve que todo el año, todo el tiempo tenían que morir animales, se derramaban, ¿cierto?, la sangre de justamente estas víctimas, y todo tenía que ver con que el sistema sacrificial, de una otra manera, era la antesala, era el boceto, era una muestra tenue, ¿cierto?, o una señal que apuntaba al verdadero sacrificio perfecto que un día Cristo vino a hacer. Ahora, por supuesto, la sombra debía ser acorde a la grandeza de esa realidad. Entonces uno puede pensar, ok, ¿por qué tanto derramamiento, cierto, en ese sentido de sangre? Ahora, déjenme avanzar un poquito más ahora en las implicancias de esto. ¿Cuáles son las implicancias del pacto antiguo? ¿Cierto? Las implicancias de la debilidad. Sigamos leyendo ahí, hermanos, en sus Biblias. Dice el texto: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Tres cosas que implica, ¿cierto?, las debilidades del pacto antiguo. La sombra de los bienes venideros. ¿Qué es la sombra? Todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuáles son los argumentos del autor en los primeros 4 versículos? Acompáñenme ahí, lo vamos a leer, y hay 3 cosas que están aquí, ¿cierto?, muy claras. Dice: de otra manera, si fuera perfecto el pacto antiguo, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, bueno, no tendrían ya más conciencia de pecado, porque funcionarían estos sacrificios. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, note la expresión, no puede quitar los pecados. No puede. De hecho, noten en el versículo 1 se usa otra vez esta expresión, no puede. Miren, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se hacen continuamente, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Están notando la debilidad del sistema antiguo? ¿Y por qué tenía que aparecer otra forma de arreglar el problema del hombre? Hermanos, aquí a lo menos 3 cosas. Primero, el versículo 1 del versículo 10 dice: no puede perfeccionar a nadie. El concepto de perfección no está hablando de rectitud en todo el aspecto. Está hablando del aspecto de ser apto delante de Dios. El sistema antiguo no podía hacer eso con nadie. ¿Por qué?
El autor lo está diciendo, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, porque era una sombra, era un boceto, era un prototipo simplemente temporal, transitorio. Entonces, la primera debilidad es que no pueden perfeccionar a nadie, ¿cierto? Lo segundo, no pueden purificar a nadie, versículo 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Si el sistema antiguo pudiera purificar, bueno, entonces, ¿qué sentido tendría de seguir haciendo sacrificios? Porque un solo bastaría, pero no es así. Todo el tiempo tenía que sacrificarse. Entonces, ¿quién muestra esto? La segunda debilidad del sistema antiguo, del antiguo pacto, que no puede purificar a nadie. Y el concepto de purificar, hermanos, es bien importante en este contexto. Porque no solamente está hablando de lavamientos con agua, que era muy propio dentro del sistema del Antiguo Testamento. Se ocupaba mucha agua. Pero el concepto de purificación tiene que ver con hacer apto a alguien delante de Dios, de la misma manera que perfeccionar, hacerlo apto delante de la presencia del Señor. Hebreos, cierto, 10:11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día, y de hecho la versión de las Américas dice de pie, muy interesante eso, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. O sea, nunca pueden hacer perfecto al oferente o en este caso al pecador. Por otro lado, hay otra cosa que no puede hacer el sistema del Antiguo Testamento. ¿Qué dice ahí? Lo alcanza a leer, ¿cierto? No puede justificar, declarar justo a alguien en base a estos sacrificios. Ahora, noten lo que dice el 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Se quieren quedar con el pacto antiguo? Bueno, algunos judíos, los judaizantes, querían insistir en ciertas prácticas del Antiguo Testamento. Y de hecho, recuerden que la epístola a los hebreos está siendo escrita a hebreos que están llegando al conocimiento de Cristo, pero quieren conservar algunas prácticas, ¿cierto?, judaicas. Y la tesis del autor, obviamente, es, si tú haces eso, sería una locura, porque Cristo es suficiente. Esa es la tesis o el hilo rojo de toda esta epístola, pero el énfasis tiene que ver con que su sacrificio es suficiente. Ahora, hermanos, el sistema antiguo, por supuesto, no tenía la capacidad de dar una conciencia sana al oferente, ¿cierto? Y de hecho, podríamos decir también que estos sacrificios eran como tipológicos en el fondo. Apuntaban a un sacrificio superior, definitivo y totalmente eficaz. Uno solo. Ahora, ¿cuáles son los argumentos del autor? Avanzamos en el texto porque el versículo 5 ya empieza diciendo, ¿cierto?, con carácter ya argumentativo. Por lo cual, entrando en el mundo dice, y aquí son citas que tienen que ver con el Antiguo Testamento. Déjenme leer hasta el versículo 9, ahí está toda esa sección. Como la segunda sección dice, por lo cual, o por tanto, o en vista de lo anterior, bueno, entrando en el mundo dice, y aquí él va a recurrir al Antiguo Testamento. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Bueno, ¿en qué se basaba el tabernáculo y todo el sistema Antiguo Testamento? ¿No se basaba en sacrificio y ceremonia? Sí. ¿Y cómo el Antiguo Testamento decía, entrando en el mundo, sacrificio y ofrenda no quisiste? Primero déjeme leer y después explicar esto. Más me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Hermanos, los versículos del 1 al 4 nos muestran, ¿qué cosa? La debilidad del antiguo pacto. Versículo 5, ¿cierto?, en este caso, y 9 nos muestra la segunda sección que tiene que ver con los argumentos del autor de por qué razón, ¿cierto?, no debemos seguir en el pacto antiguo. ¿Y cuáles son las razones? Veamos aquí,
Pero algo antes en primer lugar. Tenemos esta sección, ¿cierto?, que vamos a estar estudiando ahora, entrando en el mundo. Pregunta, ¿quién entra en el mundo? Escucho por ahí, ¿quién podría ser? Cristo, por supuesto, Él entra al mundo. Pero miren qué interesante, en el texto dice algo también. Si Cristo entra en el mundo, entonces se trata del Hijo. Y el Hijo, ¿cierto?, en este sentido, ¿qué es lo que dice el Hijo eterno? Miren, cuando uno ve ahí el texto, uno puede observar varios textos, hay una repetición de cosas, pero noten aquí la siguiente imagen. Lo primero que vemos, ¿cierto?, es lo siguiente. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, versículo 7, entonces dije, cambia el sentido, ¿cierto?, de la persona, pero es Cristo mismo, es el Hijo, es el Mesías. De hecho, él está citando pasajes mesiánicos. Dice, entonces dije, y después dice en el versículo 8, diciendo primero y diciendo luego. Hay una especie como de repetición. Y son tres cosas que podemos ver aquí, hermanos, que de una u otra manera el Hijo está diciendo. Tres ideas, básicamente, que implican tres verdades que de hecho ya estaban reveladas en el Antiguo Testamento. Noten con atención. Primero, sacrificio y ofrenda no quisiste. Saltamos aquí. Se vuelve a repetir la misma idea. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Noten, saltémonos aquí. Esto ya no es cita. Esta es cita del autor de Hebreo, que de una u otra manera está plasmando por medio de la inspiración del Espíritu Santo, ¿cierto?, una amplificación de lo que el Antiguo Testamento decía. Y dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. Esto es lo mismo que decía el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 40. Pero agrega otra cosa el autor de la epístola. Ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Se dan cuenta que me está clarificando que se está refiriendo al antiguo pacto, al tabernáculo. Y después agrega otra cosa más acá abajo, ¿cierto? Pero eso es lo primero. Antes de pasar al punto 2 primero, ¿qué está enfatizando el texto? Si Dios estipuló el tabernáculo del Antiguo Testamento, pero también el Antiguo Testamento llega a un punto en que Dios dice, estoy hastiado ¿de qué cosa? De tu sacrificio. Miren, déjenme leer y acompáñenme a Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, por favor. Isaías capítulo 1, versículo 10 al 14. ¿Cuál es el contexto de Isaías? Escribe en el 700 a.C. Están a punto de irse, ¿cierto? Ya la sección que queda de Israel. Recuerde que Israel eran 12 tribus. 10 tribus se van al exilio, ¿cierto? En primer lugar por los asirios, y después quedan 2 tribus que finalmente son exiliados a Babilonia. Pero noten lo que está pasando aquí. Príncipe de Sodoma. Sodoma me recuerda a un pueblo bien bueno, ¿cierto? ¿Se acuerda o no? Pueblos terribles que aparecen en Génesis. Pero el autor, tan cariñoso con Israel, le dice a ellos, príncipes de Sodoma. Si alguien te dice, oye, habitante de Sodoma, no te está diciendo un piropo. Y miren lo que dice después. Oí la palabra de Jehová, escuchad la ley, ¿cierto?, de nuestro Dios. Pueblos de Gomorra. ¿Cómo es eso? ¿Por qué le llamarán así al pueblo de Israel? El profeta Isaías. Miren, versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Después dice, hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Versículo 13. No me tragáis más vana ofrenda. Y ese es el punto. Vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de ¿qué? De soportarlas. ¿Cómo puede ser posible? Dios estipula el tabernáculo, pero todo ese culto se transformó en simple ritualismo, hermano.
De una otra manera el autor está diciendo, ¿de qué me sirve que pases a cantar un especial aquí el domingo en la mañana si tú vives la vida de acuerdo a lo que Él te está pidiendo? ¿De qué me sirve que asistas todos los domingos al culto y parezcas un santo aquí y sales afuera y haces lo que quieres? Eso es lo que está diciendo, en cierto sentido, una actualización de lo que Isaías está diciendo. Hermanos, noten el hastío de Dios. Estoy harto de tu sacrificio. ¿Cuántas veces nosotros oramos al Señor y decimos, Señor, yo quiero servirte, pero tu vida no está reflejando que quieres servir al Señor? Tu vida no está mostrando que realmente Cristo es el Señor en tu vida. ¿Por qué? Porque haces lo que quieres finalmente. Ahora, noten Zacarías 7:5, si quieren buscarlo. De hecho, ese es otro profeta que también dice, porque esto podría ser paradójico, ¿cómo es posible? Dios estipula el tabernáculo, pero al mismo tiempo está revelando, ¿cierto?, una de las debilidades concretas, no del sistema en sí, sino de los oferentes, de los pecadores. Cómo transformaron todo el sistema en simplemente algo tan superficial que llegó a ser inservible. Dice Zacarías 5 o 7:5. Habla a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes y di, cuando ayunáis y os lamentáis en el 5º y el 7º mes durante estos 70 años, ¿ayunáis en verdad por mí? Una hermana me preguntaba sobre los ayunos el otro día. Qué interesante que Dios le pregunta, ¿de verdad estáis haciendo el ayuno por mí? ¿O estáis haciendo ayuno intermitente simplemente? Queréis estar más delgado, ¿cierto? Y estás usando como excusa el ayuno, en el fondo. Hermano, es increíble cómo es el corazón. ¿Por qué estás ayunando? ¿Realmente porque quieres hacer la voluntad? Y muchas veces los ayunos en el día de hoy, a veces, ¿por qué no los practicamos? El ayuno es como una vuelta larga a hacer la voluntad de Dios. Voy a sacrificar mi cuerpo, voy a martirizarme. Obedece a Dios, punto. ¿Por qué tienes que hacer la media vuelta? Voy a martirizar mi cuerpo. Dios te dice cosas directamente de la palabra del Señor. No tienes que pegarte la vuelta y caer en ritualismo. Miren, hasta los ayunos fueron un hastío para el Señor. ¿Por qué? Porque ellos habían cambiado el sentido de estos ayunos. Ahora, hay algo interesante también en otros pasajes que voy a leer. Miren, Jeremías 6:20 dice, ¿para qué viene a mí este incienso de Saba y la dulce caña de una tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables y vuestros sacrificios no me agradan. Amós 5:21. Aborrezco, desprecio vuestras fiestas, tampoco me agradan vuestras asambleas solemnes. Hermanos, qué increíble lo que está diciendo Jehová. No me interesa lo que estén haciendo. No, es que ahora tenemos culto especial. No me interesa el culto especial. No, es que según el calendario tenemos que hacer esto y esto otro. No, no me interesa. Todo llegó a transformarse, hermano, en algo superficial. ¿Se acuerdan que David llega a la conclusión en el precioso pasaje del Salmo 51? Porque yo sé que tú no quieres sacrificio que yo podría darte. Soy el rey, tengo un montón de animales. ¿Qué quieres tú? ¿Se acuerdan? Corazón contrito y humillado. Eso es lo que quiere. No quiere toda una parafernalia, ¿cierto? No, yo soy... me comporto bien, ¿cierto? Hago esto, otro. No, a Dios no le interesa eso. Entonces, lo primero que aquí vemos es que el autor repite algo que es muy importante para la argumentación de por qué cambiamos ahora del pacto antiguo al pacto nuevo. Estás dándote cuenta de las debilidades del pacto antiguo. Por supuesto, ¿cómo te puedes quedar en ese pacto antiguo? A Dios no le importan los sacrificios ni las ceremonias. Segunda cuestión que vemos aquí, miren, más me preparaste cuerpo. Esta cita es muy interesante porque ¿a qué se refiere? Más me preparaste cuerpo, también por eso me preparaste cuerpo. El texto original literalmente puede leerse, por eso cuerpo me preparaste. No hay gran diferencia en eso. Pero qué interesante porque esta es una conversación intratrinitaria. El Hijo está conversando con el Padre. Eso está implícito en el texto. Noten ahí. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. El Hijo está diciendo al Padre, hiciste todo para que yo entrara en este mundo, ¿cierto? ¿Y para qué Él viene a entrar en este mundo?
porque ahora venía la solución definitiva de parte de Dios con respecto al pecado del hombre. La idea vuelve a subrayar, hermanos, el hecho de que Dios determinó venir Él mismo en calidad de Hijo. ¿Se acuerdan Hebreos 1? Miren, solamente recordemos este versículo aquí. Capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Se acuerdan que estudiamos esto hace tiempo? ¿Y qué quería decir esto? Nos ha hablado en Hijo. Ese artículo Él no está en el texto original, porque es Dios mismo que viene, ¿cierto? Toma forma, ¿cierto?, de siervo, Filipenses capítulo 2, y haciéndose, ¿cierto?, hombre, se humilla a sí mismo. Es Dios que entra. De una otra manera, lo que está diciendo el autor, y ya lo habíamos repetido, bueno, he mandado profetas, he mandado ciertos sacerdotes, ok, voy yo mismo. ¿Me entienden la connotación de la idea? Entonces, no busquen más profetas. No busquen más apóstoles. Esto también es otra implicación de este texto. En estos postreros días, de hecho, literalmente la traducción debe decir, nos habló definitivamente por medio del Hijo. O sea, Dios mandó muchos profetas, habló de muchas formas, y Él dice, ya está bueno, yo voy a ir. Hermano, ¿quién más revelación quieres? El Hijo, Dios mismo vino a hablarte. Así que no tienes que buscar por aquí o por allá. No, que escuché una visión, una profecía. No, aquí está lo que Dios quiere de ti, en la palabra del Señor. La máxima revelación de Dios es Dios mismo en el Hijo. Ahora, volvamos ahí al capítulo 10, ¿cierto? Esto es muy interesante. La idea vuelve a recalcar el hecho de que Dios se humaniza, y eso es lo que hace Juan cuando dice en el principio era el Verbo, ¿se acuerdan? Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 14 dice después, y aquel Verbo fue hecho carne, se humanizó. Qué increíble, hermanos, lo que estamos viendo. Tercer aspecto que vemos aquí, quiero seguir avanzando. ¿Qué es lo tercero? Miren, estas líneas son repetitivas. Se parece a un quiasmo, pero no es básicamente un quiasmo, que es una figura retórica para alinear ciertas ideas, pero hay paralelismo. Claramente aquí hay paralelismo, que son conceptos retóricos propios de los autores del Nuevo Testamento, porque también son hebreos, piensan como hebreos, aunque escriben en griego. Miren, entonces dije, he aquí vengo a hacer lo que yo quiero. ¿Eso dice el texto? No, el Hijo viene a hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. Después dice, como en el rollo del libro está escrito sobre mí. Eso está en Isaías capítulo 40. Después dice, acá abajo, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y aquí añade otra cosa el autor. Fíjense en el versículo 8, ¿cierto? Eso no es parte de la cita del Antiguo Testamento, sino es cita del autor de Hebreos, que está interpretando, no está reinterpretando el Antiguo Testamento, por si acaso. Está complementando y expandiendo la idea. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, tal cual como dice en Isaías capítulo 40, versículo 6. Pero después dice, y diciendo luego, o añadiendo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Entonces una buena pregunta, ¿qué es lo primero, hermanos? ¿Qué es lo primero? ¿Qué está pidiendo el Hijo? Quita lo primero para establecer lo segundo. Contexto, ¿de qué está hablando? Del pacto antiguo. Quita lo primero para establecer o instituir lo segundo. ¿Y qué es lo segundo? El nuevo pacto. Acabamos de tener Santa Cena y una de las expresiones es, este es el nuevo pacto, dice Cristo, en mi sangre. Ahora, hermanos, el Hijo no viene a hacer lo que Él quiere, viene a hacer la voluntad de su Padre. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Juan 16, miren, solamente una cita porque esto es muy interesante y puede ser un paralelo que nos puede ayudar un poco a entender algunas cuestiones que son relevantes. Juan capítulo 16, versículo 13. Usted puede, por favor, lea su Biblia para que se dé cuenta que es la Biblia lo que está diciendo.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Recuerden que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, tú puedes estar en un culto que puede parecer espiritual, porque aparentemente todos están cantando, algunos están saltando, ¿cierto? Y parece que ahí sí que está el Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Cuando hay un culto espiritual, no hay un desorden en la iglesia, sino que el énfasis es Cristo. Miren, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo no se autopromociona a sí mismo. ¡Wow! Así que aquí sí que está el Espíritu Santo. No, en su iglesia son todos unos pingüinos. Es la iglesia, ¿cierto?, de la Antártica. Hermanos, ¿en qué sentido se manifiesta el fruto del Espíritu o una iglesia espiritual? Es la centralidad de Cristo. Miren lo que sigue diciendo después. Él no hablará por su propia cuenta. Otra traducción puede decir: Él no se autopromocionará. ¿Por qué razón? Miren el texto. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. 14. Él, ¿quién está hablando en el texto? Cristo. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Note el énfasis interesante: Él me glorificará. ¿Quieres un culto espiritual? Un culto espiritual es un culto cristocéntrico. Y hermano, ¿qué es la epístola a los hebreos? ¿No está lleno de Cristo? Está lleno por todos lados, hermano. Uno podría decir: wow, qué lindo, vamos a estudiar la epístola de Hebreos. No decir: oh, qué lata, otra vez esta epístola. No, si tú eres creyente, tú te gozas. Qué increíble la explicación, qué interesante. Más allá de que quien esté presente acá, es entender: wow, qué preciosa es esta epístola. ¿Cómo se glorifica a Cristo? ¿Cómo se exalta a Cristo? De la misma manera, hermanos, volvamos por favor a Hebreos capítulo 10. Miren lo interesante aquí. Aquí vemos también esta conversación intratrinitaria en cierto sentido, que deja ver el texto. Vuelvo a decir, el Hijo no viene a hacer lo que Él quiere, Él obedece al Padre, ¿cierto? Pasa lo mismo con el Espíritu Santo, ya lo vimos, y en todos los casos referidos se trata, ¿cierto?, aquí también de la determinación de Dios. Noten: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Se repite aquí también voluntad. Y aquí la expresión voluntad es la palabra telema, que quiere decir determinación. Dios a veces en la Escritura, el campo semántico de las palabras de voluntad puede ser traducida a veces con un énfasis en su determinación o a veces en su deseo. Les doy un ejemplo. Dice en primera de Timoteo 2, dice que Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios. Pero Él tiene una determinación específica con los elegidos. Porque la Biblia habla de la elección, ¿sí o no? Efesios. Las hermanas estudiaron Efesios. Elegidos según la presencia, dice 1 Pedro, pero también Efesios habla de eso. Y aquí está hablando de la determinación de Dios. No es algo fortuito. Chuta, ¿qué hacemos aquí? Se nos vino todo abajo el sistema del Antiguo Testamento. ¿Qué hacemos? No, nunca la Biblia revela eso acerca de Dios. Y este concepto de la determinación de Dios habla de Él como algo que Dios ya había determinado previamente hablando. Como en el rollo está escrito sobre mí. Palabras de David en el Salmo 42, que por supuesto tienen una aplicación mesiánica. David no puede cumplir esos aspectos. ¿Quién lo cumple? El hijo de David. En Juan 4:34, noten, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 6:38, si quiere buscarlo también. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer lo que yo quiero, puede traducirse, ¿cierto?, sino para hacer la determinación del que me envió.
Noten, hermanos, que tanto el Espíritu Santo no se manda solo, sino que tiene una tarea. Hay un ordenamiento dentro de la Trinidad. El Padre ordena, el Espíritu Santo glorifica al Hijo, indica al Hijo. Él está así diciendo como, allá, allá, hombre, allá, allá. Cristo debe ser glorificado. Pero Cristo también honra al Padre. ¿Por qué? Porque Él viene a hacer la voluntad de su Padre. Ahora, ¿qué es lo que Dios debía quitar? Y aquí, ¿cierto?, se establece como lo primero y le pide el Hijo. Ya lo vimos, ¿cierto? Eso tiene que ver con el pacto antiguo. Quita lo primero para establecer lo segundo. Y el concepto de establecer es un término que subraya el hecho de instituir. Dios quita lo primero, instituye ahora lo segundo, que es el nuevo pacto. Conclusión del autor. Vamos con los últimos versículos ahí. Miren qué interesante, siguiendo la línea del pensamiento, miren cómo empieza el versículo 10. En esa voluntad somos santificados. Hermano, aquí hay un montón de cosas que quiero mencionar. Y de hecho me va a faltar tiempo, pero déjenme mencionarlas en orden. En esa voluntad somos santificados. Es lo que acaba de explicar. Notemos algunas cosas que para mí son importantes. En esa voluntad, ¿cierto? ¿Cuál es la idea del autor? Dice el texto, en esa voluntad somos santificados, pero una lectura literal nos dice, en esa voluntad estamos santificados. Hay algo diferente ahí, porque es un presente indicativo. Estamos santificados. ¡Wow! Recuerden, y déjenme explicar en términos generales, que el concepto de la santificación tiene dos aspectos en la Escritura. Hay una santificación posicional y una santificación experimental, que son dos cosas diferentes. En la santificación posicional, Dios aparta a quien has escogido y no lo deja en el grupo de los corruptos o de los incrédulos o de los que no conocen a Dios. Lo aparta. Pero en la santificación experimental, la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. O sea, anda de acuerdo a lo que dices ser. Si eres creyente, santifícate. Eso tiene que ver con la parte experimental. Pero el primer aspecto de la santificación posicional solo es una cuestión que Dios hace. Es algo, como dicen los teólogos, es algo monergista. Solo Dios traslada a alguien de un reino de las tinieblas, como dice Colosenses 1, ¿cierto?, al reino de su amado Hijo. Lo cambia de posición. Si tú eres creyente, Dios ha hecho eso contigo, te ha cambiado de lugar. No estás dentro del grupo común y corriente de perdidos o de la masa de perdición, como dice Pablo en Romanos. Dios te sacó de ahí. Ahora, noten, dice, en esa voluntad estamos santificados. ¿Qué significa la palabra santificado? En el sentido que yo estoy explicándolo y en el contexto es posicional. Y esto implica ser apartados, ser separados y ¿qué más? Ser resguardados. ¿Quién hace eso? Dios. ¿Y por qué tú piensas que tú puedes perder algo que nunca has ganado? Que es la salvación. El entender o pensar que la salvación puede perderse está directamente relacionado con una falta de comprensión de la doctrina de la salvación de las Escrituras. Noten los verbos que se usan. En esa voluntad podríamos ser santificados. ¿Dice eso? Estamos, dice ahí, ¿cierto? Estamos, es algo presente y continuo. Estamos santificados. Eso quiere decir apartados, separados y qué rico, hermanos, resguardados por Dios. ¿Quién hace eso? Eso lo hace el Dios. La acción es presente, estamos santificados, e implica a lo menos tres ideas. No eres separado, ¿cierto? Y apartado y guardado por Dios por medio de rituales. Eso es lo que está diciendo el autor. Ya no necesitas hacer más rituales, más sacrificios, más ceremonias. No necesitas volver al antiguo pacto. No. Por eso el texto dice, en esa voluntad somos santificados. ¿En quién? En la muerte y en la resurrección y en el resultado que trajo Cristo con su muerte. En esa voluntad, no es la voluntad del sistema antiguo.
Por eso, vuelvo a repetir, hermanos, no eres separado, no eres apartado, ni guardado, ni preservado por el Señor, por medio de rituales, por medio de sacrificios, tampoco por medio de un sistema renovado de ritos, ¿cierto? Hay iglesias más antiguas que vuelven y quieren insistir en algunos ritos, ¿cierto? O también por acercarte a la iglesia o por pertenecer simplemente ritualmente. Ay, no, es que tenemos que ir el domingo como algo ritual. Saca de tu mente la idea de que eres santo o apartado solo por venir a la iglesia, hermano. No, eso puede ser algo ritual. Eres apartado por una obra sobrenatural que Dios hace en el corazón. Y de esa manera va a terminar el autor esta sección también. Por eso vuelvo a insistir, tampoco, hermano, está añadiendo el autor, somos santificados por medio de un sistema de ritos renovados, o solo por acercarte a la iglesia. Debes acercarte a una persona. De eso se trata todo el argumento del autor. No son las cosas que nos hacen aptos delante de Dios. Cristo nos hace aptos. Estar en Cristo nos hace aptos. En una persona. No estar en la unión de centros bíblicos de Pitufquén. No. Lo que te hace apto es estar detrás de Cristo. Escondido en su sacrificio. Entonces, una buena pregunta: ¿has creído en Cristo de verdad? ¿Estás siguiendo a Cristo? ¿Estás siguiendo un sistema cultural? Sí, me gusta esta iglesia porque sí, cantan bien, hay buenos hermanos, hacen buenas comidas. ¿O estás aquí porque realmente Cristo es tu Salvador? Hermanos, tienes que preguntarte siempre eso, porque siempre tu vida va a reflejar si entiendes eso. No tu presencia aquí, porque aquí todos nos vemos como súper bien, ¿cierto? Ahora, déjenme avanzar en el argumento. Aquí hay otra cosa importante, hay algo más. Déjenme explicar algo que no siempre es aconsejable explicar, pero necesito explicarlo porque es algo interesante. Estamos santificados. Estamos es un verbo y santificados también es un verbo. ¿Saben cómo se llama eso? Esto es una expresión perifrástica, como eso. Está en el español también. Es la unión de dos verbos que refuerzan una idea. ¿Ha visto usted una carreta de bueyes andando con un buey? ¿Cierto que no? ¿Cuántos bueyes se necesitan? Aunque ahora ya no vemos carretas, ¿cierto? Antiguamente se veían muchas. Pero necesitas dos bueyes para arrastrar una carreta. Interesante en gramática, ¿cierto? Y de hecho en la palabra del Señor, este recurso, ¿cierto?, de esta expresión, muy interesante gramaticalmente hablando, se usa mucho. Por ejemplo, porque por gracia, miren, sois salvos. Son dos verbos que refuerzan la idea. De hecho, literalmente dice, porque por gracia estáis siendo salvados. Si esa lectura literal, de hecho es la literal, enfatiza aún más que la salvación no depende de ti y no se pierde la salvación. Estáis siendo salvados, porque habla de la preservación que hace Dios con lo que Él mismo ha hecho. En ningún momento la salvación depende de lo que tú hagas, depende de lo que otro hizo. ¿Quién? Cristo. Por eso, como decía un pastor por ahí, en realidad la salvación es por obra. Pero por la obra que hizo Cristo, no por la que tú vas a hacer. Ni se te ocurra pensar en hacer obra. No puedes hacerlo. La Biblia no lo justifica. Ahora, esta expresión, ¿cierto?, perifrástica quiere decir la unión de dos verbos. Y básicamente la idea es esta. Estamos siendo santificados. Y ese siendo, ¿cierto?, enfatiza por un lado el estado continuo de una posición, ¿cierto?, que está siendo irrigada. ¿Qué pasa cuando a veces ciertos órganos en nuestro cuerpo no son bien irrigados? Ahí se producen las enfermedades, ¿cierto? Aquí la irrigación, ¿cierto?, de esta salvación está totalmente siendo presente y continuo todo el tiempo. Por eso que una buena traducción puede ser, estamos siendo santificados. ¿O cuál es la idea? Déjenme explicarlo brevemente. Esta unión, hermanos, o esta expresión unida de dos verbos, ¿cierto?, implica primero un hecho, no una posibilidad. Dice, estamos siendo santificados. No dice, podrías estar santificado. Así que sigue ofrendando, sigue viniendo, ¿cierto? Preséntate ante el cura, confiesa tus pecados. No, es un acto definitivo de Cristo.
estamos siendo santificados. Es un hecho, no una posibilidad. Segundo, eso lo marca el presente indicativo, básicamente del primer verbo. Segundo, además es una acción continua y permanente, ¿cierto? ¿Por qué se agrega siendo? Porque originalmente debería traducirse de esa manera, como un gerundio. Siendo, endo, esa idea de continuidad. Por otro lado, hermanos, la expresión está en voz pasiva. Hermanos, qué interesante eso cuando uno estudia un poquito más, profundiza más, dice, qué importante es la voz pasiva. ¿Por qué? Porque si estuviera en voz activa diría lo siguiente: ustedes están siendo o están santificándose a ustedes mismos, posicionalmente hablando. ¿Quién puede decir que la salvación depende del hombre? Hermanos, uno puede olvidarse de eso, pero bueno, el arminianismo, el semipelagianismo creían eso. Y los malvados calvinistas piensan que la salvación es 100% una obra de Dios. ¿Cómo puede ser posible? Eso no es calvinismo, hermano, eso es pablismo, eso es lo que dice la Biblia. La salvación es una obra de Dios del comienzo, ¿hasta dónde? El que comenzó la buena obra en vosotros, ¿qué va a hacer? La va a dejar a media, ¿cierto? No, si tú de verdad eres creyente, tú vas a crecer. Tú no vas a andar así. Un día sí, un día no, un día sí, un día no. Tú vas a ir creciendo y abandonando todo lo que obstaculiza tu fidelidad a Cristo. Pero ten por seguro, si tu vida no cambia, entonces lo más probable no hayas nacido de nuevo. Porque no puede ser posible que digas ser que naciste de nuevo y tu vida sigue igual. Eso no puede ser. La Biblia no da esa argumentación. Estamos siendo guardados. ¿Qué quiere decir la voz pasiva? Que es una acción de parte de Dios. Esto también se ve en la conversación de Jesús con Nicodemo, cuando le dice, te es necesario nacer de nuevo. Esa expresión literalmente dice, te es necesario nacer de arriba. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Por qué? Porque el poder fecundante viene de arriba. La Biblia dice que la palabra de Dios es como semilla. Primera Pedro dice que, ¿cierto? Y de hecho Santiago también dice que hemos sido renacidos por una simiente. Y la palabra simiente es semilla. Por eso es que yo ahora estoy hablando y para algunos oídos pueden ser puros movimientos nomás. ¿Me entienden? Pero cuando Dios toma su palabra y la lleva del oído al corazón, se produce un milagro que yo no estoy en control de eso, ni usted, ni ningún predicador de esta iglesia. ¿Por qué? Porque el que transforma y abre el corazón solo es Dios. Por eso nuestra responsabilidad es predicar ¿qué cosa? La palabra, la palabra, la palabra. Hermanos, la palabra tiene poder. Lo hemos visto. La palabra es viva y eficaz. La ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué más hace? Convierte el alma. Ahora, déjeme terminar, hermano, estoy terminando. En la santificación experimental, sí, nosotros somos responsables. Cuando ya eres salvo, Dios te ha cambiado de posición. Ahora viene un camino que se llama la santificación, ¿cierto? Experimental. Sed santos porque yo soy santo. Y esa es una lucha continua que los creyentes tenemos. Porque ninguno de los que estamos aquí, hermanos, si bien es cierto, somos perfectos posicionalmente, pero muchas veces en lo experimental, en la santificación del día a día, a veces pecamos. El lunes simplemente ahí puedes revisarte cómo respondes el teléfono, o cómo le respondes a tu señora, o cómo son las discusiones que tiene. Porque aquí todos estamos bien, pero en la casa, ¿qué sucede? ¿Puedo controlar mi lengua? En la santificación experimental, sí, nosotros somos responsables de actuar en pro de la santidad. Sean santos porque yo soy santo. Pero la santificación posicional, solo Dios es quien actúa. Por eso decimos que la salvación, hermanos, en su aspecto posicional, es una acción monergista. Mono, uno. Ergo viene de obra, una obra de uno solo. Dios nos dice, hice el 99%, te toca hacer el 1%. No, Dios ha hecho el 100%. Aún la fe, Dios la da. Aún el arrepentimiento, Dios la da. Déjeme solamente mencionar un texto. Hechos
13:48. Miren, léanlo. Hechos 13:48. Y creyeron todos los que hicieron la decisión. ¿Dice eso? ¿Cómo dice? A ver, por favor. Y creyeron todos los que levantaron la mano. ¿Cómo dice el texto? A ver, ¿cómo es eso? Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. No dice el texto, creyeron todos los que se ordenaron a sí mismos. No. De hecho, Filipenses 1:29, ¿se lo saben? A vosotros es concedido no solo que creáis, sino también que padezcáis por el Señor. Miren, a vosotros os es concedido que creáis. Es una concesión de parte de Dios. Ahora, termino con esto. Son 3 ideas, la conclusión. En esa voluntad estamos santificados, ¿cierto? O estamos siendo santificados. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Y cuántas ofrendas hacían en el Antiguo Testamento y a cada cuánto rato? Todo el tiempo. Habían ofrendas anuales, sacrificios anuales, pero todo el día estaba funcionando eso. Y yo pensaba, chuta, ¿cómo lo habrán hecho los animalistas en ese tiempo? ¿Cierto? Viendo tanta sangre derramada, no lo sé. Bueno, obviamente que hay que tener un equilibrio. Los proverbios hablan de que quien maltrata a sus animales es una persona cruel. Pero el otro extremo, adorar a las mascotas, eso obviamente que no tiene ni un asidero en la palabra del Señor. Comentario aparte. Mientras pensaba, tanto derramamiento de sangre, chuta, ¿cómo lo habrán hecho los vegetarianos por un lado y los animalistas? Ha sido terrible, ¿cierto? Miren, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, en esa voluntad estamos santificados, o más bien estamos siendo santificados. ¿Qué es lo que te hace santo posicionalmente hablando? Una ofrenda. Se hablaba de tantas ofrendas antiguamente, ahora una sola ofrenda. ¿Cuál ofrenda? Dice, del cuerpo. Aquí se elimina el docetismo, el gnosticismo, esto de ser, no, esto es aparente, Cristo tiene un cuerpo aparente. No, Cristo tenía un cuerpo real. Lloró, transpiró, comió. Y eso habla, hermanos, de que Cristo era 100% hombre, de la misma manera que era 100% Dios. Mediante la ofrenda, ¿cierto? Hecha una vez para siempre. Déjeme terminar comentando algunas cosas. En esa voluntad o en esa determinación concluye el autor, somos santificados. ¿Cuál voluntad? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Mediante es el medio. El medio, habla del medio. Hay un versículo que nos aprendemos desde pequeño, que es primera de Timoteo 2:5. ¿Qué dice? Porque hay un solo mediador. ¿Qué más? Muy bien, entre Dios y los hombres, San Expedito, ¿cierto? ¿No? La Virgen María, no, tampoco. ¿Quién? Solo una persona, porque hay un solo Dios y un solo mediador, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Noten, el medio que Dios ha usado para solucionar tu problema y mi problema más terrible, que era el pecado, mediante la ofrenda de Jesucristo hecha una vez y para siempre. ¿Quién era la ofrenda? Hermanos, increíblemente, Cristo fue la ofrenda, no un animal. Cristo mismo fue la ofrenda. Ahora, termina el autor diciendo lo siguiente. Pero Cristo, 11, y ciertamente, ¿cierto? Dice, y ciertamente ese versículo es como que estuviera diciendo, acuérdense que todo sacerdote está día tras día ministrando por turno, ¿cierto? Y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero, o en cambio, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados,
Y aquí añade otro dato paralelo, interesante a su vocación, ¿cierto?, vicaria. Dice, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. En uno de los temas de Hebreos explicamos y dijimos, ¿quién está reinando hoy? ¿Está reinando Cristo? Dios está reinando en el sentido soberano, Él reina sobre todo. Pero ¿Cristo está reinando en el trono de David hoy? Porque eso es lo que se le prometió a Cristo. ¿O los ángeles subieron el trono de David al cielo? Él está a la diestra de Dios, esperando. Miren, la actitud de Cristo está en espera hasta que Dios diga ahora. Y Cristo va a volver a reinar. Dice Apocalipsis, con vara de hierro. Así que no nos engañemos, hermanos, con políticos que nos ofrecen una u otra opción. No, este mundo cada vez está peor. Nosotros esperamos a Cristo, hermano. Él es nuestro candidato, y más que nuestro candidato, Él es nuestro Salvador. Pero además de eso, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Recordamos el domingo antepasado el nacimiento de Cristo, pero siempre nos olvidamos que Cristo va a volver, hermano. Y no va a volver como Él vino, humilde. Viene con poder y gloria. Finalmente, noten cómo concluye el texto. Dice, porque con una sola ofrenda. Esto como que el autor está diciéndole a los judíos y hebreos, no, que necesitamos hacer más ofrendas, necesitamos hacer más ceremonia. Y el autor le dice, escucha bien, porque por una sola ofrenda hizo, mira qué interesante, perfectos. ¿Hasta cuándo? Para siempre. ¿A quién? A los santificados. Entonces, si tienes duda de que la salvación se pierde, bueno, espero que esta mañana puedas entender de que si piensas eso es porque quizás no estás entendiendo lo que dice el texto, no estás entendiendo cuál es la sublime o el sublime resultado de la cruz de Cristo. Nota, porque con una sola ofrenda, ya no con un montón todo el tiempo, hizo perfectos para siempre a los santificados. Déjeme explicar esto último para que no se malentienda. ¿Qué significa perfectos? Porque yo los miro a ustedes y no son perfectos. Me miro a mí y peor todavía, ¿cierto? No soy perfecto. ¿Cuál es el sentido? En el contexto es apto delante de la presencia de Dios, revestido de la justicia de Cristo. De esa manera somos perfectos. Por eso es tan relevante, hermanos, creer en este sacrificio único, perfecto y eficaz. Termino con las siguientes conclusiones e implicancias. Primero, el autor ha dejado claro y rotundamente la suficiencia de Cristo para nuestra salvación. El autor ha demostrado que el pacto antiguo basado en los sacrificios era una sombra, un prototipo, un boceto simplemente, un sistema débil y eficaz, pero además ha demostrado que incluso Dios nunca se satisfizo de ese tipo de sacrificios. Por otro lado, el autor ha demostrado que el nuevo pacto basado en la sangre de Cristo fue ideado no por los hombres, sino por Dios mismo. Dios es el que santifica posicionalmente. Esto es, hace apto al creyente no solo desde el punto de vista espiritual, sino también desde el punto de vista de la regeneración, que es la otra cara de la moneda de la santificación posicional. Por ello el autor termina su exposición en esta sección citando el Antiguo Testamento. Den vuelta a la hoja y noten el 15 al 18. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Miren, no nos confundamos. Acaba de terminar de hablar de que por una sola ofrenda ha hecho perfectos a los santificados. ¿De qué está hablando? Está hablando de la posición de los creyentes por medio del sacrificio de Cristo. Cristo hizo aptos a los creyentes una vez y para siempre. Por eso concluye, porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pero noten lo que agrega aquí citando Jeremías 31. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, bueno, ya no necesitas hacer más ofrendas por el pecado. ¿Por qué? Porque una sola bastó. Ahora, no nos confundamos. El autor está citando Jeremías 31, que se refiere a Judá y a Israel.
¿Cómo lo cita aquí? ¿De qué manera lo encaja? El autor está diciendo, ¿qué puedo hacer aquí para tratar de fundamentar esta verdad? Porque lo que hace Cristo, hermanos, es darnos todas las bendiciones para ser aptos delante de Él. Pero aquí, cuando cita Jeremías, esto tiene un cumplimiento progresivo en la historia, porque esa es una profecía hecha de Dios, firmada por Dios para Israel en la segunda venida. Pero ¿cuándo ha empezado a tener su ejecución? Desde que Cristo murió en la cruz. Delante tomamos Santa Cena y el texto decía, este es el nuevo pacto en mi sangre. Hermanos, usted y yo ya estamos participando de las bendiciones del nuevo pacto. No porque somos israelitas o porque somos el nuevo Israel, sino porque estamos relacionados con el testador del nuevo pacto, que es Jesucristo, por nuestra relación con Cristo. Por eso el autor cita este versículo. Por eso, y estas son las implicancias, con esto voy terminando, una religión que sigue ritos para alcanzar la salvación es tan eficaz como orar a las estatuas. Hay gente que ora a las estatuas. En consecuencia, si usted no ha entendido que la voluntad de Dios es que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre, bueno, su fe es vana, no le sirve de nada. Es tan crucial entender esto, hermano. Ahora, la preocupación del autor de Hebreos en estos capítulos es realmente abrumadora. ¿Qué es? Notemos la siguiente ilustración. El caso del náufrago, o el que naufragó, perdón. Miren, se cuenta, generalmente, eso yo estaba en primero o segundo de instituto bíblico y llegó un profe a contarnos esta historia. Esto es lo último que estoy comentando. Deme paciencia un poquito, hermano. ¿Qué pasa si en una isla hay un náufrago? No conoce la civilización, no sabe qué es lo que es, no sé, Chile, no tiene idea de nada, no tiene idea de Google, no tiene idea de Spotify, es totalmente abandonado. Y de repente le llega una botella, típico, ¿cierto? Y adentro de la botella, un mensaje. Saca la botella y ese mensaje dice, Cristo es el Salvador. Pregunta, si él cree en ese mensaje, ¿es salvo, sí o no? La pregunta del pastor. ¿Qué piensan ustedes? A ver, díganme. No quiero ponerlos en aprieto. ¿Será salvo ese náufrago? Algunos mueven la cabeza para el lado. ¿Quién dice que sí? A ver. ¿Será salvo? ¿Qué quieren ustedes? A ver, ¿alguien se atreve? ¿Algunos dicen que sí o no? No las quiero poner en una situación complicada. Déjenme explicarle lo siguiente y con esto vamos terminando. Miren, hermanos, esto es algo importante. Hermanos, un cristianismo sin contenido, ¿cierto? O sin cristología, es como un libro de matemáticas en un pabellón de cirugía. Porque ese mensaje en la botella podría significar que un barco se llama Cristo salva. Hermanos, lo que está haciendo el autor de Hebreos es darnos el contenido de la cristología. Hay muchas personas que se llaman Jesús, pero ni se acercan a cómo fue Cristo, ¿sí o no? Hermanos, la Biblia nos da el contenido. Un papel solo así sería misticismo simplemente. Porque si es un náufrago y no tiene idea de la cultura contextual, para él Cristo puede ser un barco. Y él estaría prendiendo vela a que llegara ese barco. Entiendan, hermanos, que el contenido, y eso la palabra que se usa es querigma, hay una editorial que se llama querigma, tiene que ver con eso, con el contenido de algo. Cuando usted va a comprar un jugo, usted no compra la botella vacía, ¿o sí? ¿Qué le importa? El contenido. Hermanos, un cristianismo sin cristología es como un libro de matemáticas en un pabellón. El autor de Hebreos entonces nos abruma con el contenido de la cruz, con el contenido de lo que significa dicho nombre, Cristo, que es, sobre todo, nombre. Cristo, hermanos, no solo es un nombre así simplemente, es contenido que salva. Y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo en que podamos ser salvos. Pero necesitas explicar el contenido de Cristo. Cristo no es una palabra mágica o como un mantra.
repite esta oración. Pasaste de muerte a vida. Eso es misticismo, hermano. El cristianismo tiene contenido. Ahora, ¿cuál es el contenido? Esa es la idea del autor. Danos la esencia, danos el contenido, danos en palabras de los teólogos el querigma de Cristo, danos doctrina. Otra vez la doctrina que fome. Hermanos, lo que acabamos de hacer esta mañana es estudiar. ¿Sabe lo que? Doctrina. Doctrina. Qué importante, hermanos, es la doctrina. Qué importante. Ahora, ¿cuál es la invitación que quiero hacerles a ustedes? Deposite su fe, confianza, no en un sistema ritual. No, yo siempre voy a esta iglesia. Eso es ritualismo. No, hermanos, no confíe en eso. No en la moral. Yo me he portado bien desde chiquitito. Eso no te va a llevar al cielo. Porque tú no eres justo, moralmente hablando. Hermano, y esto es terrible, porque pensar que moralmente, no, yo siempre he sido buena persona. Nadie es buena persona. Dios miró desde el cielo para ver si había alguien que buscara a Dios, ¿y a cuántos encontró? A nadie. Qué bueno que ustedes lo tienen claro, hermano. No hay salvación fuera de Cristo, no hay santificación ni justificación en el ritualismo, en la religiosidad, solo hay santificación en la persona de Cristo. Y hermanos, ¿cuál sería la invitación para orar? Por favor, abran su Biblia nuevamente y con esto te termino, en Salmo 51. ¿Quieres orar la oración del pecador bíblica? Esta es la oración bíblica del pecador. Salmo 51. Qué precioso salmo, hermano. Yo tengo que personalmente orarlo. Tengo que orarlo todos los días, porque yo me doy cuenta que yo necesito hacer lo que dice este salmo. Pero me parece que tú también tienes que hacerlo. Mira, ten piedad de mí. En vez de decirle, bueno, ya Señor, te dejo entrar. Qué terrible, hermano. Cristo está tocando la puerta de tu corazón, déjalo entrar. Está lloviendo más encima. Se está mojando, pobrecito. Bueno, ya pasa. No, eso es totalmente humanismo. Mira el texto. Ten piedad de mí. Ponemos las cosas en orden. Él es el Señor. Yo debo estar rogando al Señor. Ten piedad de mí, oh Dios. Y mira, sabe el salmista, sabe David que puede pedir lo que Dios tiene en abundancia. Mira, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, por favor, borra, no mis pecados, borra mis rebeliones. Hermano, ¿qué es una rebelión? Sabías que eso es malo y lo volvías a hacer. Lo vuelves a hacer una y otra vez. Eso es rebelión, no es solamente un pecado, es un grado más potente de pecaminosidad. Borra mis rebeliones. Y nota, precioso hermano, lávame más y más. ¿De qué cosa? Hermano, usted y yo tenemos que orar de esa forma. Lávame más y más de mi maldad. No de la maldad del jefe, del contexto. No, es tu corazón. Mi corazón es el que sale las cosas malas. Lava de mi maldad, porque yo reconozco mis rebeliones. No, yo no tengo la culpa. ¿Cuántas veces uno se encuentra con ese tipo de personas? No, él tiene la culpa. Hermano, muchas veces nosotros mismos somos los culpables de nuestra pecaminosidad. Sufrimos muchas veces por nuestros pecados. No sé por qué me pasa esto, otro. Es por mi propio pecado. Y qué increíble que David... Por eso que yo en su momento, cuando era más pequeño, yo no entendía cómo puede ser que David se conforme al corazón de Dios. No lo entiendo. Bueno, Salmo 51, está la explicación. Qué precioso. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Trato de cubrirlo, pero siempre está ahí. Y después dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Solo a ti he pecado. Mira, hermano, la convicción que tiene David de decir, no estoy pecando en contra del pastor, aunque mi comunión, por supuesto, se va a echar a perder. Pero solo contra ti he pecado. Después dice, he aquí en maldad he sido formado, ¿cierto? Él no tiene la convicción de que la sociedad hace mal al hombre. No, desde pequeñito soy malo, Señor. Nadie me enseñó a hacer lo malo, solito he hecho lo malo. Y nota qué increíble el 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Hermanos, ¿quién puede purificarme en el día de hoy? ¿Qué acabamos de estudiar? Cristo, con una sola ofrenda. Y después dice,
y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Muchas veces los problemas de ansiedad o los problemas de estrés a veces son producto del pecado, hermano. Pecado no confesado al Señor simplemente. Tratar de ocultar mi pecado. O simplemente de no decir al Señor, Señor, arrepiénteme porque estoy pensando puras tonteras. Y a veces anidamos cosas en nuestra mente y no pedimos perdón al Señor. Y viene un ciclo de culpa. Y en ese ciclo de culpa viene obviamente una cuestión propia de sentirte culpable, y después viene el estrés y viene toda la ansiedad. Cuando deberíamos arrodillarnos ante el Señor, Señor, perdóname por pensar estas cosas que si los hermanos supieran, sería terrible. Después dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Y nota cómo termina el versículo 10. Yo lo subrayaría este texto. Lo imprimiría y lo pondría en mi casa como un póster. Crea en mí, oh Dios. ¿Qué cosa? No, qué interesante que David es calvinista sin serlo, sin existir Calvino antes. No dice, creemos Dios, tú y yo, un corazón limpio para mí. Dice, crea tú, Dios, porque yo no puedo. Yo me doy cuenta que no sirvo para nada. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Hermanos, ¿qué es un espíritu recto? Cuando tú manejas siempre tienes un montón de luces en el tablero que te indican, te falta esto, te falta esto otro. El Espíritu Santo es algo que te dice, no está bien lo que hiciste, debes pedir perdón, debes arrepentirte. Conciencia de pecado. Hermanos, que Cristo sea glorificado en nuestras vidas, porque Él es suficiente, no necesitamos más. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias porque esta epístola está llena de Cristo, porque nosotros necesitamos de Cristo. Padre, con una sola ofrenda tú solucionaste mi problema definitivamente, Señor. Con una sola ofrenda hiciste perfecto a los santificados. Qué precioso, Padre, es leer esta epístola. El contenido en sí de Cristo. Señor, ayúdanos a valorar esta palabra, a valorar, Señor, justamente esta doctrina, porque es la base de mi comprensión de la fe. La fe no se basa en folclorismo, Señor. Se basa en contenido racional de tu palabra, de comprender, pero al mismo tiempo de llevar esa comprensión al corazón y que el corazón pueda, Señor, gozarse en lo que tú has hecho por nosotros, pero por sobre todo, obedecer tu palabra. Padre, perdóname. Perdona a mis hermanos, Señor, porque muchas veces hacemos cosas o pensamos cosas que no deberíamos hacer. Gracias por el sacrificio de la cruz, que nos libra de todo pecado y también de toda culpa. Muchas gracias, Señor. Amén.